Imagina que estamos hablando de algo a lo cual hay que prestarle atención. Y como siempre en estos temas de salud pública lo hemos convocado al doctor Atienza para que nos explique puntualmente de qué estamos hablando o ante qué estamos puntualmente. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Pablo, y a quienes te acompañan por allí. Muchas gracias por la comunicación, como siempre. Gracias a usted, muy amable. ¿De qué estamos hablando, doctor? ¿De esta gripe aviar o esta influencia H5N2, la muerte de esta persona en México, la advertencia de la Organización Mundial de la Salud por un lado, la negativa en México a admitir que murió por esta cuestión? ¿En presencia de qué estamos? Bueno, a ver, siempre que uno habla de las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades aviar, son de preocupación, aunque es el primer caso en México que se da de contagio y es el primer caso de fallecido por esta enfermedad a nivel mundial. Siempre de preocupación, digo, porque las aves, las enfermedades de las aves son fácilmente transportables. Cuando las aves migran, llevan consigo estos virus. Y este caso de esta persona, si bien era una persona que padecía de otro tipo de enfermedades, siempre lo hemos hablado con ustedes, cuando uno tiene alguna enfermedad y se pesca algún virus de esto, termina complicado. Y es lo que aparentemente ha pasado con esta persona. Por eso es que desde México dicen, bueno, por este hombre, si se agarraba cualquier virus, terminaba muriendo porque tenía algún otro tipo de enfermedades, pero no deja de ser un hecho importante porque la primer muerte a nivel mundial por esta variante, la H5N2, pero es una enfermedad que se cree que no hay nexo entre él y alguien, digamos, no hay nexo de contacto interhumano. No viajó, no estuvo en contacto con nadie que tuviera esta enfermedad, así que se cree que lo adquirió a partir de una vaca que tiene en su casa, que a su vez fue contagiada por las aves, lo que quiere decir que ya ese virus está en las aves de México y seguramente puede llegar a estar en toda Latinoamérica en el transcurso de los próximos 5 años, porque en realidad lo transportan las aves cuando migran. Pero los virus H5 de esta variante no tienen el nivel de contagio que tiene, por ejemplo, el del COVID. Bien. Así es que en eso va a costar mucho. De hecho, este virus se lo descubrió en el año 97. Bien. Hasta la fecha recién ha producido una sola muerte. De modo que por ahí el temor es que empiece a caminar demasiado este virus y genere algún tipo de mutación que lo haga más peligroso. Pero por ahora yo les diría que se limita a esto. El primer caso en México y primer caso de un fallecido a nivel mundial, desde el año 97 a la fecha, lo que es bastante tiempo, ¿no? Claro. ¿Y cómo se podría producir ese contagio, doctor, desde el animal a la persona? Digo, porque si lo contagiaron las aves a una vaca, ¿cómo es el contagio? ¿A través del consumo de la carne de la vaca, de la orina de la vaca, de la leche de la vaca? Bueno, hay unas 40 especies de mamíferos que son contagiados por este virus. Y el principal modo de contagio es por contacto. Ah, bien. Es decir, cuando uno está en contacto con esos animales y después manipula los alimentos propios, a partir de allí uno consume el virus, lo aspira, se lo lleva a la boca y ese es el mecanismo de contagio. De modo que, y se da generalmente no solo en las aves, en el año 2003 en China tuvieron que sacrificar muchas aves de corral, gallinas, pollo, porque se vieron contagiadas por este virus. Hace también no más de 2 meses hubo otra noticia a nivel mundial que tuvieron que sacrificar aves de corral porque se contagian de este virus. Y el tema es que se sigan contagiando otros animales que conviven con el ser humano y a partir de allí llega el ser humano, se empieza a masificar el contagio. Por eso es que se lo controla bastante y se la tiene bien observada este tipo de... Siempre que interviene un virus en una infección humana es para tener cuidado. Por eso es que la OMS desata este tipo no es de alarma, fue un comunicado que largó. Así que siempre hay que tener cuidado con los virus porque cuando se escapan del control humano, de esta situación de endemia,
terminan siendo un problema. Pero no creo que sea este el caso, ¿no? Con estos virus H5N2 o H5N1 o todos los H5. Bien, o sea que nos podemos quedar tranquilos, digamos. Totalmente, totalmente. Al menos por ahora, totalmente tranquilo. No es un virus tampoco que vaya a mutar como mutaba el COVID, claro, que toda la semana teníamos una mutación nueva, con características nuevas, con síntomas nuevos. Acá no veo que vaya a ocurrir eso. Perfecto. Doctor, como siempre. Una dale, consultita Mauri, muy chiquitita, doctor. Hace ya un par de semanas que uno tiene un amigo o un familiar o uno mismo se enferma con catarro, con fiebre y es casi de cama. Esto se dice popularmente, o se dice en la calle que es una especie de influenza. ¿Se sabe algo de qué virus actualmente anda dando vuelta, de estos virus gripales que son propios del invierno? Sí, mira, excelente pregunta. Nosotros lo que llamamos digamos, influenza o un síndrome gripal es un conjunto de síntomas que corresponden a más o menos 170 virus y bacterias. Es decir, hay un grupo de 170 gérmenes que producen esa sintomatología: fiebre, dolor muscular, moco, dolor de cabeza, que serían los síntomas comunes. Estos 172 virus y bacterias que producen este tipo de síndrome, hay 3 o 4 que son los prevalentes: gripe A, gripe B, virus sincitial respiratorio y los rinovirus. Ahora tenés un emergente nuevo que es el COVID. El COVID solo genera la misma cantidad de casos que los otros 172, por lo que la prevalencia en este momento de casos que estamos viendo gripales es entre COVID y el virus de la influenza A, tipo A. Bien. Entre ellos dos se están llevando la mayor parte de casos de cuadros gripales que estamos viendo, y entre esos dos te diría que mayoritariamente pertenecen al virus del COVID por la sintomatología y por la modalidad de contagio, porque fue una detonación que se dio y que yo la anticipé. Sí. Hace ya un par de meses, que se da a partir de las escuelas, ¿no? La dinámica de las escuelas: vienen los chicos enfermos y terminan contagiando a todo el núcleo familiar. Esto era ya esperado. A propósito de eso, y ahora ya nos extendemos a una pregunta más. Los otros días hablabas porque en mi familia estábamos todos exactamente iguales que esto que estamos planteando, y hablaba con el pediatra de uno de los chicos y me decía, dice, mi recomendación sería que se cortara una semana de clases, cortás los contagios y arrancás de vuelta. Dice, pero con todo lo que ha pasado con la pandemia, dice, es improbable que ello ocurra. Dice, pero me parece que lo ideal sería de cerramos una semana, recuperamos, cortamos la cadena de contagios y empezamos de vuelta. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con ese pediatra, la salud primero. Pero ustedes saben bien que lo que pasó en épocas de la pandemia, exacto, ¿no? El tema, hay dos situaciones que uno pone siempre como médico, sanitarista, en la balanza. Uno quiere que los chicos se eduquen, pero quiere que el chico esté sano. Entonces hay que apelar a otro tipo de estrategia. Nosotros estamos trabajando ahí en un proyecto, tratando de armar una serie de estrategias para evitar el contagio en las escuelas. Entre ellos, por ejemplo, la ventilación de las aulas, que quedó en el olvido, y que la mayor parte que esto se resuelve muy simple. Es con solo poner un extractor en un aula. Bien. Es suficiente, porque ese extractor que esté funcionando permanentemente va a reciclar el aire dentro de las aulas y las hace más sanas. Pero era sabido que empezaban las clases y junto con el COVID se produce la dinámica esta del aumento de la cantidad de casos, y yo dije que para entre el 10 y el 15 de mayo íbamos a tener nuevamente casos de gripe por COVID dando vuelta, y eso ocurrió porque eso es lo que indica la dinámica de la epidemiología. Pero uno habla de cerrar escuelas si te matan. Exactamente, totalmente. Vamos a buscar otras alternativas. Exacto. Y después vamos a hablar un ratito nada más, pero hay que apelar también al tema del barbijo, ¿no? Que ha sido tan útil. Bueno, eso es central, eso es central. Si uno tuviera, primero, si tiene un chico enfermo, no lo tiene que mandar a la escuela. Bien. Ya ahí estamos cortando una gran cadena de contagio. Y después, si hay alguien enfermo, usar barbijo. Bien. O si estoy sano y tengo que ir a un centro de salud, uso barbijo. Yo creo que con eso estaríamos cortando más de la mitad, y un buen lavado de mano, ¿no? Estaríamos cortando más de la mitad de la cantidad de casos gripales que hay. Doctor, como siempre, ha sido un gusto conversar y escucharlo.
Gracias a ustedes por la comunicación, un gusto. Que tenga buen día. El doctor Oscar Atienza, magíster en salud pública, siempre nos ayuda.